y les comparto la presentación. Me dicen cuando la puedan ver. Ya se está compartiendo. Pongo aquí. Ah, ok. La pongo aquí en pantalla completa. Entonces, ¿quién me platica un poquito acerca de esta lectura? A ver, Eric, el primero que veo. Ana, ¿qué les pareció esta lectura? Evelyn, Lisette, ¿los escucho? Pues de lo que recuerdo es que hablaba como principalmente de las obligaciones y de la incertidumbre, que existía como incertidumbre en el mercado, en el trabajo. Ujú, Y, por ejemplo, la del trabajo como que se refería más que como la incertidumbre que existe en la producción de los bienes o los servicios ujú. y que no pueden tener como la máxima seguridad de que todo va a salir como lo planeado. Y pues también de que en el mercado, que no va a estar, bueno, no pueden estar seguros de que lo que se está vendiendo, pues se va a comprar, ¿no? Al final del día. Ok. ¿Qué más? Bueno, gracias, Ana. Evelyn, Lisette, Eric. A ver, Eric, ¿tú leíste el documento? ¿Qué le entendiste? ¿Qué no le entendiste? ¿No lo leíste? No sé si confundo el documento, pero recuerdo que en alguna parte habla sobre, bueno, los modelos de producción, que es el Fordismo y el post-Fordismo, y Ujú. cómo han evolucionado esto a lo largo del tiempo. Bueno, recuerdo que menciona sobre eso, sobre su importancia en la producción y, bueno, en la producción de las empresas. Ujú. Ok, hola Daniela. Bueno, a ver, vamos avanzando un poquito en la lectura y les haré algunas preguntas a lo largo de la clase. Entonces, este documento que ustedes están revisando es un análisis que se hace sobre bueno, el título del documento se llama los modelos productivos, pero se analizan los distintos modelos productivos en un conjunto de las más importantes empresas armadoras automotrices. No recuerdo si les puse ahí en el Classroom el libro completo o nada más el capítulo 1. Según yo, sí es el libro completo porque vamos a ver un documentito adicional de este libro que habla sobre el modelo fordista de producción. Pero bueno, entonces, uno de los conceptos importantes, por tanto, es el concepto de los modelos productivos. Entonces, en este documento, y como ustedes pueden revisar en su cuestionario, hay una serie de conceptos que ustedes deben de entender. ¿Y por qué es importante que entiendan el concepto? Porque en el examen vienen diferentes, como ustedes ya lo notaron en la primera parte que ya realizaron, se ponen las noticias y ahí se aluden a los conceptos. Entonces, deben de tener claridad acerca de qué les dice cada uno de estos términos. En el caso de esta lectura en específico es qué es un modelo de crecimiento, qué es una estrategia de ganancia, poderla identificar de una fuente de ganancia, eh, poder identificar también a qué nos referimos cuando hablamos de modelos productivos, poder identificar dentro de los modelos productivos
los tres, las tres partes que los integran, ¿no? Estamos hablando de una política producto, de una relación salarial, de la organización de la producción. Entonces, es importante que no se queden con dudas, que participen, porque todos esos conceptos se revisarán en las diferentes preguntas que vengan en el examen, ¿no? Entonces, bueno, ya adelantaba Ana también aquí que una de las cuestiones clave que nos hablan en ese documento es el papel de la incertidumbre, pero aquí tendríamos que ver incertidumbre sobre qué. Entonces, ok, lo que nos hablan en este documento al iniciar, eh, nos hablan de cómo ha ido evolucionando la historia industrial en el siglo XX, cómo evolucionó la historia industrial en el siglo XX. Y los autores, Robert Boyer y Michel Freycinet, identifican que hay tres etapas históricas en la forma en que se producía, ¿no? Durante el siglo XX. Entonces, dice, vamos a encontrar una producción casi artesanal, posteriormente vamos a encontrar una producción en masa y más adelante una producción ajustada. Nosotros, una vez que terminemos este documento, vamos a analizar estas tres etapas históricas. Vamos a ver temporalmente dónde podemos ubicar la producción casi artesanal, a partir de qué momento podemos hablar de que se va configurando una producción en masa y también a partir de qué momento hace quiebre ese tipo de producción y se da el salto ya no una producción en masa, sino una producción ajustada, el famoso justo a tiempo, ¿no? Estar ajustando la producción a lo que pida la demanda. En el caso de la producción en masa se le conoce como un modelo forzado de producción. En el caso de la producción ajustada se le conoce como el modelo Toyota o el modelo japonés. Y entonces, con las siguientes lecturas, iremos poniendo en esta línea temporal cada uno de estos tipos de producción. Pero como tal, si la wea es teorías de la empresa, si estamos hablando de diferentes tipos de producción, también estamos hablando de diferentes tipos de empresa, ¿no? Cómo se organiza la empresa, internaliza más, no internaliza, cuáles son las relaciones con los proveedores, dónde tiene sus límites, ¿vale? Entonces, cuestiones que lo hemos comentado en persona, es importante que nosotros siempre nos cuestionemos cuando estemos revisando estos documentos, ¿no? En el caso de la empresa. Entonces, otra cuestión también aquí muy importante cuando nosotros analizamos este documento de los modelos productivos, y si ustedes se dan cuenta, déjenme hacer un poquito más chiquito. Ahí, ¿vale? Si ustedes se dan cuenta, eh, dice, tenemos que ver cómo se genera un modelo productivo. Todavía no hemos hablado que es un modelo productivo, pero lo que me interesa mucho es lo que está escrito en el segundo párrafo, ¿sí? Dice, la forma en que vamos a analizar o que se va a realizar el análisis en este documento va de lo macro a lo micro. Es decir, vamos a revisar la macrofundamentación de la microeconomía. ¿Por qué hablamos de esta macrofundamentación de la microeconomía? Todo lo que hemos visto hasta el momento, siempre ponemos atención a la empresa, ¿vale? Entonces, hablábamos en estos dos últimos documentos de los evolutivos y de Penrose, hablábamos de cómo se genera el conocimiento de la empresa, el papel del empresario, cómo el empresario lee el medio ambiente y actúa en consecuencia, cómo ofrece diferentes servicios en función de las oportunidades productivas que pueda haber el empresario en el mercado, etc. Pero todo parte siempre de la empresa, ¿vale? Entonces, en estas visiones fundamentan el análisis macroeconómico en lo que sucede abajo, lo que sucede en la microeconomía. Entonces me dicen, si una empresa es innovativa, una empresa innovadora, luego entonces la localidad o la región donde esté esa empresa también va a tener esa misma característica, va a innovar y por lo tanto, si estamos hablando de un entramado industrial donde las empresas son innovadoras, luego entonces vamos a hablar de una economía innovadora, ¿no? Entonces todo parte
El funcionamiento del sistema económico parte de lo que se haga en el ámbito microeconómico. Sin embargo, en este documento nos hablan, oye, y si vemos la relación de otra manera, cómo lo que pasa a nivel macroeconómico impacta a la estrategia de ganancia que puede implementar una empresa en un momento determinado. Cómo lo que pasa en el nivel macroeconómico va a impactar a las expectativas de rentabilidad, de crecimiento de una empresa. Entonces, si bien lo que se hace a nivel micro es importante, también es importante que nosotros analicemos cómo el crecimiento, porque al final cuando estamos nosotros hablando de teorías de la empresa, cómo crecen las empresas cuando están buscando esta supervivencia de la que platicábamos el martes, ¿no? Esta supervivencia y este crecimiento, las empresas tienen cierto margen de acción, pero están en una cajita más grande. ¿Sí? Es decir, están en un ámbito regional, pero también están en un ámbito nacional. Entonces, ¿cómo las políticas económicas que se estén implementando en este momento pueden impactar de manera importante el funcionamiento de la empresa, la supervivencia y el crecimiento de la empresa? ¿Cómo la distribución del ingreso puede impactar la supervivencia y el crecimiento de la empresa? Y la distribución del ingreso se va a determinar a nivel macroeconómico. Platicábamos también de la relevancia de la política industrial. Entonces, la política industrial también se determina o se establecen los principales lineamientos a nivel macroeconómico. Entonces, esta lectura es particularmente relevante porque nos habla de cómo este contexto mayor en el que se desenvuelve la empresa va a impactar, ¿no?, en lo que puede o no puede hacer la misma, ¿no? Entonces, eh, lo que les decía, ¿no? ¿De qué va todo el libro? Dice, vamos a ver cómo las diferentes empresas automotrices han implementado, según la coyuntura macroeconómica que les toca vivir en ese momento, diferentes estrategias, ¿sí?, para obtener un beneficio. Platicábamos también el martes, ¿no?, con esta cuestión de las rutinas en la visión de Penrose o de los evolutivos, que eran un patrón estable de comportamiento que le permitían a empresas y a los individuos que componen la empresa eficientar su toma de decisiones, quitarle complejidad, y que una empresa o un individuo, pero en este caso hablando de empresas, las rutinas organizacionales se van a seguir utilizando siempre y cuando la empresa, esa repetición de esos comportamientos, esa ejecución de esas rutinas, le devenguen a la empresa un determinado nivel de beneficio. Decíamos, ¿cuál? El que la empresa determine que es satisfactorio para la misma. Entonces, cuando estamos hablando de una estrategia de mercado, una estrategia de venta, una estrategia de producción, lo que está detrás es que las empresas están buscando un determinado nivel de beneficio. Vamos a ver qué nos dice Guayé acerca del beneficio que está buscando la empresa. Pero esa estrategia que implemente la empresa depende de qué? Depende de este entorno macroeconómico y también depende de dos mercados principales, ¿no? El mercado de trabajo y el mercado de bienes y servicios. Lo vamos a platicar en un momentito más adelante, ¿no? Entonces, ese documento, como les decía, va a analizar las diferentes estrategias de beneficio o de ganancia que implementaron, por ejemplo, Ford, que implementan Volvo, que implementa Toyota, que implementa Volkswagen, que implementa, creo que General Motors, no recuerdo todas las que vienen ahí en el documento, en un contexto muy específico que les toca vivir a cada una de ellas. ¿Vale? Entonces, en este caso, por cuestión de tiempo, únicamente les digo, veremos el capítulo 1 y veremos en este caso el método, la estrategia volumen, que es la estrategia del modelo Freestyle Production. ¿Vale? Entonces, esto es algo de lo que ya mencionaba o de lo que ya nos hablaba Ana, acerca del papel de la incertidumbre. ¿Ok? Entonces, denme un minutito, por favor.
Listo. Entonces, fíjense, la generación de los modelos productivos, de lo macro a lo micro, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Lisette, Daniela, Evelyn, Ana, Eric, algo que no les quede claro, ¿nada? Entonces ya en esta parte vamos a analizar como dicen, ¿no? A nivel macro para entender qué estrategias ocupan como las empresas como Ford, en cuestión de las estrategias. Sí, a ver, es que fíjate, siempre que nosotros veíamos, vamos a rememorar un poquito lo que platicábamos, por ejemplo, con Penrose, ¿vale? Entonces, con Penrose nosotros veíamos que el empresario oteaba este medio ambiente, identificaba una oportunidad productiva. Y decíamos que es una oportunidad productiva, una necesidad que no está siendo satisfecha, eh, que ve también este empresario la oportunidad de crear una nueva necesidad, de implementar una tecnología que está siendo utilizada o que no se ha utilizado de manera rentable en ese mercado, de incursionar en nuevos mercados, de utilizar nuevas fuentes de energía, etc., como lo platicamos hace ya algunos días. Entonces, la empresa, bueno, en este caso el empresario, identifica esta oportunidad productiva y decía, y actúa en consecuencia. Ve hacia adentro y ve en función de sus recursos productivos de qué manera puede combinarlos y regresarle al mercado un bien o un servicio. Ustedes lo están viendo en su clase de innovación. Si ese bien o ese servicio es aceptado por el mercado y decimos, estamos en un medio ambiente competitivo, luego entonces, para que el bien o el servicio sea aceptado por el mercado, se tiene que diferenciar en menor o en mayor cuantía, ¿vale? Estamos hablando de una innovación radical o de una innovación incremental. Pero aun cuando sea una innovación incremental, ese algo que tú regresa al mercado se tiene que diferenciar de los demás. Y entonces, si ese mercado empieza a aceptar ese bien o ese servicio, y cuando hablo de que empieza a aceptar es de que lo demanda, la empresa vende, recupera parte de su inversión y obtiene beneficio. Entonces decíamos que cuando ese bien o ese servicio es aceptado por el mercado, estamos hablando de una innovación que le va a regresar a esta empresa innovadora un determinado nivel de beneficio durante cierto tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo que tarden otras empresas seguidoras que van a buscar replicar lo más cercano posible, si no, si hay una patente de por medio, ¿no? Van a tratar de asemejarse lanzando al mercado bienes y servicios, ¿no? Que sean similares a los que lanzó en un primer momento esta empresa innovadora. Pero si ustedes se dan cuenta, estamos viendo siempre que, estamos siempre viendo la empresa, cómo actúa la empresa, Ana, de manera reactiva a lo que sucede allá afuera, ¿vale? Entonces, pero no hablamos de cómo un contexto macroeconómico puede impactar qué cosas, la supervivencia de la empresa, el funcionamiento de la empresa y el crecimiento de la empresa. Y cuando hablo de cuestiones macroeconómicas, podrían ser de qué manera la política fiscal puede obstaculizar o puede incentivar el crecimiento de la empresa. Y cuando hablo de política fiscal, quizá estoy hablando, imagínense, gravar más a la empresa o darle más subsidios, o gravar más a los consumidores, ¿no? A los trabajadores, que al final es el mercado de la empresa. ¿De qué manera la política monetaria puede impactar el funcionamiento de la empresa? ¿De qué manera una mejor distribución del ingreso o una peor distribución del ingreso puede hacer que no funcione la mejor estrategia de negocio de una empresa? Entonces, es muy importante siempre nosotros ubicar en un contexto mayor a la empresa. ¿Qué contexto? Y decimos, la empresa chiquitita, esa empresa está en una localidad, esa localidad está en una región, pero esa región, ¿no? Está comprendida dentro de un país. Y también no solamente podemos estar hablando de un país, sino podemos estar hablando del mundo globalizado donde hay muchos países, y lo que puede hacer un país y las empresas de un país en un momento están determinados por un contexto mayor. Si no, vean, por ejemplo, el caso de Huawei, ¿no? Hace unos años
no recuerdo si fue con Biden o con Trump, a Huawei ya no le permitieron que en esta guerra comercial que existe entre China y Estados Unidos, ya no pudo seguir cooperando con Google. ¿Qué están haciendo ahorita en términos de política industrial? Los americanos, y yo les comentaba en clase, sacaron hace muy poco tiempo una ley que se llama la ley CHIPS. ¿Y qué significa? Que lo que ellos buscan es minimizar o reducir la dependencia, prácticamente dicen ellos, eliminar la dependencia tecnológica que tienen con China en términos de la fabricación de los chips. Y entonces están destinando millones de dólares en el presupuesto. ¿Para qué? Para que los chips que ahora se fabrican en China, ahora se fabriquen en los Estados Unidos. Entonces, ¿eso cómo va a impactar esas políticas? Eso no es micro, eso es macro. Esas políticas a nivel macroeconómico, esa política industrial, ¿cómo va a impactar el funcionamiento de las empresas chinas? ¿Qué está haciendo también China en consecuencia? Ahora es no sé si es el 14º plan quinquenal, aquí hay una planificación no solamente del crecimiento de China, sino del comportamiento de sus empresas interna y externamente, ¿no? Y entonces también China trae detrás todo un plan de política industrial en el cual los chinos buscan reducir, ¿no?, su exposición en estas cadenas globales de valor y dicen, queremos nosotros ya no solamente manufacturar los chips, queremos también nosotros avanzar en términos tecnológicos para poder diseñar los chips. Y esa política, o sea, esa política que están delineando o que buscan implementar los chinos va a impactar sí o sí el funcionamiento de las empresas chinas, en este caso las que se dedican a la fabricación de chips. Entonces, a eso me refiero. Cómo el contexto macroeconómico impacta en el funcionamiento de las empresas. Porque hasta ahorita nada más vemos a la empresa así chiquita, veíamos a la empresa generadora de conocimientos, la empresa que es fuente de servicios potenciales, la empresa que hace contratos, bla, 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 pero siempre vemos el puntito. Entonces es importante ver ese contexto grandotote en el que se desenvuelve ese puntito, ¿vale? Entonces hacia ahí me refiero, cómo lo macro impacta lo micro, porque lo contrario es cómo, ¿no? Dependiendo del funcionamiento de lo micro, voy a explicar el contexto macroeconómico, ¿no? Entonces, es otra relación o otra causalidad, ¿no? Cómo lo macro impacta lo micro. Sí, sí queda claro. Sí, ya queda más claro. Ok, entonces fíjense, aquí hay una cuestión bien importante. En este primer párrafo que dice dos obligaciones y dos incertidumbres fundamentales, cuando nosotros veíamos, recuerdo en sus clases, supongo que lo vieron en algún momento en doctrinas, ¿no? O lo vieron en sus clases de acumulación. Antes de que, con el capitalismo, ¿vale? Dice, surge algo que es muy importante, que es el mercado de trabajo, ¿no? La relación capital-trabajo. O aquí en esta, todo esto que vamos a ver de Boyer, de Freycinet y más adelante de Coryat, cae en ¿cómo se llama? En el paraguas de una teoría que se denomina teoría o la escuela de la regulación, ¿vale? Entonces, esta es una escuela que ha tratado de interpretar o de analizar a la empresa, ¿no? Analizar cuestiones microeconómicas, pero no es como tal su razón de ser. Esta teoría de la regulación nace, ¿no?, para analizar ciertas cuestiones macroeconómicas, como por qué durante un determinado periodo ellos se dan cuenta que de 1940 a 1970 a nivel internacional ven que es la etapa de oro del capitalismo. ¿Y cómo sé que es la etapa de oro? Que ellos veían las tasas de crecimiento promedio anual de estos 30 años y veían que eran tasas muy altas. Por ejemplo, en el caso de Japón eran del 9%. ¿Te imaginas lo que es crecer al 9%? En el caso de México teníamos que el crecimiento era del 6.6%. Entonces, pero ellas analizan en específico Estados Unidos. Entonces se dan cuenta que en Estados Unidos pues también se da
una etapa de auge de oro. Les decía que unos 30 años de oro del capitalismo a nivel internacional. Hay una tasa de crecimiento, ¿no?, del PIB muy alta, pero también se dan cuenta que dentro de los Estados Unidos hay una mejora en los niveles de bienestar, en los niveles salariales, etc. Entonces, o sea, ellos tratan de identificar qué está detrás, ¿vale? ¿Qué está detrás de ese éxito del capitalismo? Y después se van a dar cuenta que a mediados, ¿no?, de los 70, ese éxito empieza a declinar. Y entonces ellos también se preguntan, oye, ¿y por qué eso que duró 30 años, ahora en los 70 está viniéndose abajo y entramos en un periodo de crisis? Entonces, cuando hablamos de la teoría de la regulación, esto es importante que ustedes lo entiendan, no estamos hablando de una cuestión de reglas, estamos hablando de regularidades. ¿Qué significa las regularidades? Nosotros lo vimos ahí en clase y poníamos este esquema de Marx, de que empezaba con una D, ¿no? El dinero. En este caso, el dinero no se ve como dinero, sino se ve como capital. ¿Cuál es la diferencia entre dinero y capital? Que el dinero me sirve para comprar este termo, pero el dinero visto como capital es que yo voy a comprar este termo para revenderlo y obtener lo que invertí y un poquito más, ¿vale? Entonces, se anticipa capital, ese capital se utiliza para comprar factores de producción que se van a poner en funcionamiento dentro del proceso productivo. Dentro del proceso productivo, nos decían, ¿no?, recuerden lo que decían sus profesores, se va a remunerar, en este caso al trabajo, con un salario, pero ese salario no es el pago del trabajo, sino es el pago de su fuerza de trabajo. Porque si se le pagara el trabajo, no daría pie al surgimiento de la ganancia. Entonces, dentro del proceso productivo se genera valor. ¿Quién genera valor? El trabajo humano. Y entonces a ese trabajo humano se le remunera, pero no se le paga, ¿no?, como les decía, por el concepto de trabajo, sino se le paga por su fuerza de trabajo. Y entonces ya tengo este bien termo que yo necesito para recuperar lo que invertí y mi ganancia, vender. Y entonces tenemos este paso de D, M, tenemos la mercancía. Y cuando la mercancía se vende en la esfera de la circulación, tenemos la otra parte de esta, eh, se me fue el nombre, de este círculo, ¿no? Porque tengo D, M y luego tengo D incrementada. ¿Qué significa esa D incrementada? O sea, D prima. Significa que mi dinero original aumentó. Hay una valorización del capital, ¿vale? Y entonces regresa nuevamente el empresario o el capitalista al proceso productivo, reinvierte parte de sus beneficios, ¿no? Estamos hablando de esta cuestión de la concentración del capital, va aumentando la cantidad que invierte, nuevamente regresa al proceso productivo y lo vende. Entonces, mientras el capitalismo, el sistema económico capitalista no tenga problema de pasar de D a M, de prima, M, de biprima, M, de... ¿Sí me explico? O sea, si este proceso, que lo que yo produzco se vende, el capitalismo funciona. Pero ¿qué pasa si en un momento determinado el dinero no se invierte? Es decir, nos quedamos bajo la careta de D, ¿sí? ¿Y por qué no se va a invertir el dinero en un proceso productivo? Ah, pues quizá tengo mucha incertidumbre respecto a que si yo invierto mi dinero lo voy a poder recuperar o voy a recuperar la cantidad o la tasa de beneficio que yo estoy esperando. Entonces, híjole, mejor lo guardo y me espero. O bien, cuando tengo mi capital, pero lo tengo en mercancías, mercancías que no se están vendiendo y que se las quiero vender, pues la tengo que vender por debajo del precio que yo tenía pensado, ¿no? Le tengo que poner una rebaja, simplemente no se están vendiendo. Y ya viendo una generación nueva, quizá de productos mucho más avanzados tecnológicamente, me van a hacer que los malbaraten. Entonces, tengo acumulación de existencia. Entonces, cuando en el sistema capitalista empezamos a ver que hay personas que no invierten, cuando hablo de personas empresarias, o bien empresas, empresarios que tienen grandes stocks de mercancías, y si eso, ¿no? ¿Qué significa que yo tenga grandes stocks de mercancías? Y que voy a bajar mi nivel de producción y que voy a dejar de comprarle a otro.
Y a su vez, ese otro, si yo compraba, no sé, madera y le bajo a la mitad, el productor de madera también a su vez le va a bajar a la mitad, quizá, o más, a sus diferentes proveedores. Y se hace esta cadenita, ¿no? Entonces, en este efecto bola de nieve, es un problema. ¿Por qué? Porque puede ser que esa crisis se dé únicamente en el sector textil o en el sector de la madera. Pero si estamos hablando que ese efecto cadenita se da en un sector que tenga amplias interrelaciones con otros sectores económicos, ese efecto se va diseminando y estamos hablando de una crisis. Entonces, regreso a por qué hablamos de la teoría de la regulación. Porque ellos analizan las regularidades, ¿sí?, que permitieron ese paso de D a M, a D', de M. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, que permitieron que el capitalismo no tuviera problemas entre lo que se invertía, lo que se vendía, lo que se volvía a producir, se invertía, se compraba, etc. ¿Qué hubo detrás que permitió esa regularidad? Y que también explica la ruptura de esa regularidad, de ese paso de D a M, a D nuevamente, ¿sí? Entonces, eso es interesante. A eso se le conoce como la teoría de la regulación. Identificar esas regularidades que permitieron el éxito sin precedentes del capitalismo de 40 a 70, más o menos, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, ¿no? Generalmente cuando ustedes veían todas sus clases ahí de economía política, dice que con el capitalismo surge algo que es muy interesante, ¿no? Dice, todos los hombres son libres, y pondré ahí con comillas esa libertad de poder contratarse con quien quieran y recibir de ese contrato o de esa compraventa que debe de estar dentro de los límites del derecho humano, ¿no? Que no seas vejado, etc., tú recibes un salario, pero tienes la libertad de contratarte con quien sea, ¿vale? Dice, hay una relación capital-trabajo. Pero aquí me gustaría que ustedes empezaran ahí como que a pensar realmente esta cuestión de la libertad. ¿Qué tan libres son? Fíjense, eh, ¿qué pasaba? Aquí hay un tránsito muy interesante que por cuestiones de tiempo no lo vamos a ver, pero es esta historia industrial. Entonces, regreso aquí, ¿no? A esta producción casi artesanal. Recuerden sus clases ahí de la primaria o de la secundaria cuando ustedes veían esta cuestión de los gremios. ¿Sí se acuerdan o no? Que tenían el gremio de los talabarteros, el gremio de los zapateros, el del que hacían las bolsas, ¿no? Entonces, todos los oficios, ¿no? Dice, estaban representados en estos gremios. Y entonces, los diferentes talleres que decían, imagínense, de los que hacían zapatos, pertenecían al gremio de los zapateros. Y el gremio de los zapateros decía, a ver, los zapatos de manera general deben de tener ciertos estándares de calidad. El cuero que se tiene que utilizar, o sea, estaba sumamente reglamentado toda esta cuestión de la producción, de las normas, ¿no? Conforme a las cuales se tenía que producir. Pero entonces ustedes imagínense el zapatero. Vamos a ver en lo que sigue cómo a este zapatero se le van expropiando, quitando ciertas cosas que él decidía y cierto conocimiento, ¿vale? Entonces yo tengo ahí al zapatero. Entonces este zapatero, él decía, por ejemplo, o sea, el zapatero como tal decidía, ¿vale? Él tenía ese poder de decisión de elegir a quién le compraba sus diferentes herramientas, a quién le compraba el cuero, a quién le compraba la tinta, ¿no? Él decidía hacia atrás con quién obtenía los insumos que iba a requerir para fabricar sus zapatos. Okay. Tiene ese poder de decisión. Regresamos ahora a lo que sucede dentro del taller. Una vez que esta persona tiene todos los insumos que requiere para producir, también entonces el zapatero decidía la forma en la que iba a trabajar. Si realizaba, no sé, el corte de la piel en la mañana,
se iba a hacer algunas labores del campo, de la casa y regresaba en la noche a trabajar o trabajaba toda la noche o trabajaba toda la mañana. Él decidía. Él decidía el ritmo al cual trabajaba y también decidía o tenía total control sobre la forma en la que iba a producir. ¿Sí me explico? Entonces, ahí generalmente en el taller el zapatero tenía a su cargo a una serie de aprendices y tenía también a un oficial, que en este caso el oficial estaba en esta escala jerárquica en un nivel menor al que tenía este dueño del taller o maestro, ¿vale? Y entonces este oficial pues se encargaba de qué? Se encargaba del trabajo ahí de los aprendices, ¿no? Y era este conocimiento, si ustedes lo quieren ver, este conocimiento organizacional que se generaba dentro de la empresa. Y no solamente era ese conocimiento, sino había experiencia, ¿no? Se aprendía haciendo las cosas, ¿no? El aprender haciendo. Y entonces, dentro de ese taller, pues podían hacer el proceso de A a Z, una sola persona. Tenían esa libertad, o quizá alguien hacía la mitad y el otro hacía la mitad. O sea, ¿quién decidía eso? El dueño del taller. Y una vez que ya teníamos el par de zapatos, que generalmente era porque una persona iba y decía, oye, yo quiero unos zapatos de este tipo, prácticamente también esa persona decidía quién le iba a vender, ¿vale? Pero a lo largo del tiempo, como ustedes lo vieron ahí en sus clases de acumulación, se va dando un despojo de estos medios de producción, en este caso el zapatero, por cuestiones macroeconómicas, por cuestiones políticas, va perdiendo el control, ¿sí? de su medio de vida. Y entonces, esta persona va a perder el taller, pero lo único que le va a quedar es ese conocimiento y esa fuerza de trabajo. Y por eso nos dice, ¿no? Con el surgimiento del capitalismo, la persona lo único que tiene es que su fuerza de trabajo para vender y poder asegurar, ¿no? Obtener, y digo asegurar, ¿no? Poder contar con una mayor certeza quizá de que va a obtener a través de un salario lo que le permita vivir o malvivir, ¿vale? Entonces, por eso nos dicen, cuando el otrora artesano, el otrora dueño, el otrora jefe del taller pierde, ¿no? Estos medios de producción, surge la relación capital-trabajo. ¿Qué significa? Que hay uno más grandote que tú, pero como tú ya no eres dueño, te ves obligada ¿a qué? A ir a trabajar para alguien que sí lo es. Y entonces emerge esta relación salarial. Y como ustedes lo veían ahí en sus clases de acumulación, es una relación antagónica. Y es una relación antagónica porque, por un lado, el empresario, ¿vale? El empresario busca obtener una tasa de beneficio importante para la empresa, pero mucho de ese beneficio lo obtienen a costa de los asalariados, pagar bajas tasas de salario o bajos salarios, bajos niveles de salario. Y por el otro lado, tengo al trabajador que busca mejorar sus condiciones de trabajo, sus niveles salariales. Entonces ahí hay una pugna en torno a qué? En torno a la riqueza que se genera dentro del proceso productivo. ¿Quién se queda? ¿No? ¿Con qué parte? ¿Vale? Entonces, por eso aquí nos hablan de esta relación capital-trabajo, o que la ven, o que la vamos a ver más adelante como con un concepto que también se le conoce con el nombre de relación salarial. ¿Vale? Ok. Entonces, estamos analizando a la empresa. Entonces, nos dice que esta libre competencia, esta libertad de comprar y vender con quien tú quieras, ¿vale? Esta libre competencia eh, va a traer como consecuencia, dice, dos obligaciones y dos incertidumbres, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con esta incertidumbre del mercado, ¿vale? Sí, déjenme más para acá. Ahí está. ¿Sí? Entonces, entonces, yo les decía, tenemos dos obligaciones y dos incertidumbres. Vamos a empezar, bueno, aquí en la esta empieza con la obligación. Dice, la empresa, fíjense, cualquier empresa
sea la que vende chicles, sea la que vende bolsas, todas las empresas del mundo están obligadas a obtener un determinado nivel de beneficio. Lo platicábamos con Penrose, lo platicábamos en su caso con los evolutivos, qué nivel de beneficio el que el empresario identifique como satisfactorio. ¿Satisfactorio para qué? Para sobrevivir y crecer, ¿vale? Entonces, aquí con Boyer y con Freycinet retoman una parte de este argumento porque nos dicen, toda empresa está obligada para sobrevivir o para crecer a obtener un beneficio. Dice aquí, está obligado a obtener a mediano plazo un determinado nivel de beneficio, un determinado nivel de ganancia. Pero ¿qué nivel? Y aquí la clave está en esta palabra que dice media, el promedio. Entonces, yo como, no sé, si yo soy dueña de una empresa de brincolines, al menos debo de obtener la tasa de beneficio que obtengan en promedio las empresas de mi mismo tamaño en este sector. Porque si yo gano menos, corre el riesgo de qué? Dice, entrar en competencia y ser eliminado. O que uno más grandote me compre. ¿Por qué? Porque imagínense que si todos ganan sobre, no sé, una tasa de beneficio del 10% anual y yo gano el 5%, pues eso significa que yo voy a poder invertir menos o que mm, tengo menor margen para hacer mejoras a mi negocio. Estoy en un ambiente de competencia. Y entonces, si los otros están creciendo, están llevando mejores brincolines, más atractivos, con mejores diseños, bla, 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 los clientes les van a comprar a ellos y no a mí, ¿no? O pueden dar mejores precios o dar mejores condiciones hasta para poder contratar un brincolín, etc. Entonces, yo corro el riesgo de ser eliminado o que me compre una empresa más grande. Entonces, yo como empresa estoy obligada a qué? A obtener un nivel de beneficio al menos, ¿sí?, lo que ganan las empresas de mi tamaño en el sector. Si gano más, qué bueno. ¿Por qué? Porque en este caso yo me voy fortaleciendo respecto a las demás y puedo hacer, ¿no?, lo que está ahí, puedo ir corriendo, ¿no?, a otras empresas más chiquitas o menos eficientes, dirían los no clásicos, menos competitivas. O también, ¿qué es lo que puedo yo hacer? ¿No? En este caso, puedo comprar una empresa más chiquita que esté pasando por dificultades económicas. Entonces, es obligatorio para cualquier empresa obtener al menos esa tasa de beneficio. ¿Hasta ahí vamos bien? Pregunto, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, Sí, vamos profesora. bien. Ok, entonces fíjense, les pido, ¿vale?, que ustedes pongan ahí en su cuaderno esta ecuación de beneficios, la que siempre ponemos muy sencillita, ¿no? Beneficio, pongo la B mayúscula es igual a ¿qué? A ingresos totales menos costos totales. Nuevamente, beneficio es igual a, ¿qué son los ingresos totales? Precio por cantidad menos los costos totales, que si lo vemos únicamente en los ámbitos que ustedes ya conocen de producción, son costos fijos y costos variables, ¿vale? Muy, muy abstracto, muy sencillo. Entonces, ya vimos que la empresa está obligada a obtener al menos la tasa de beneficio promedio de su rama, de su sector, de su estrato de empresa. Pero aquí hay un problema. Cuando hablo de la tasa de beneficio, estoy hablando de esa B grande, ¿vale? Pero aquí hay un problema, que para que yo obtenga esa tasa de beneficio, yo necesito vender. Por eso tenemos los ingresos totales. Y les decía, y esos ingresos totales es precio por cantidad. Pero aquí yo tengo una gran, o enfrenta la empresa una gran incertidumbre. ¿Por qué? Primero, porque la empresa no sabe si una vez producido el bien, ¿vale?, o ya tiene listo el servicio, el mercado lo va a demandar. Entonces, en esa Q que ustedes tienen ahí de precio por cantidad, hay una gran incertidumbre. Yo le pondré un signo de interrogación, porque no sé si voy a vender
lo que yo espero vender. Y también hay otra incertidumbre que respecto al precio, porque también aquí depende de qué, de la estructura de mercado en la cual yo me desenvuelvo. Entonces, en esta cuestión del precio, y por eso les decía, la principal incertidumbre que enfrenta la empresa es la incertidumbre del mercado respecto a qué a la venta. ¿Y qué es la venta? Lo que decía Keynes, la demanda efectiva de los bienes y servicios. Entonces, la empresa puede producir, pero no sabe a priori, ¿qué significa a priori? Antes de producir, si de aquello que va a llevar al mercado se va a vender. Porque si no se vende en la cuantía ni al precio que la empresa lo estaba esperando, ¿qué le pasa a la tasa de beneficio? La tasa de beneficio se reduce, ¿vale? Entonces, eso es importante. ¿La empresa está obligada a obtener una tasa de beneficios? Sí. Pero para obtener esa tasa de beneficios, así como les pedí que ustedes lo pusieran ahí en sus notas, primero tiene que vender. Pero la principal incertidumbre está respecto a la venta. Si nos vamos del lado de los costos, lo voy a mover un poquito para acá. Si nos vamos del lado de los costos, la empresa también enfrenta a una incertidumbre. Tenemos costos fijos y tenemos costos variables. Y entonces, cuando estamos hablando del costo variable, estamos hablando pues, de los trabajadores. Pero aquí hay una cuestión bien interesante. También la empresa enfrenta una incertidumbre respecto a qué, de si va a poder producir, dice aquí, en las condiciones deseadas. Imagínense ustedes, ahorita que vamos, no sé por qué días de contingencia ambiental, y que vemos un montón de parque vehicular de estos, de transporte, ya digamos transporte público, sí, transporte público concesionado, que dices, oye, ¿cómo es posible que yo tengo un auto nuevo, cero, doble cero, que lo llevo a las verificaciones y estos canijos, pues se la viven cual chacuacos ahí en la carretera, ahí se ve cómo está saliendo el humo, ¿vale? Entonces, ¿por qué lo pueden hacer? Porque la legislación actual, ¿no? En términos ambientales o en términos de transporte lo permite. Pero ¿qué pasaría si hubiera una legislación mucho más severa que hiciera de que todo ese parque vehicular, si no, o sea, si no se reglamenta, si no entra como en esta lógica de tener nuevo parque vehicular que no contamine tal, pues entonces los empresarios, los que están detrás de estas concesiones, pues tendrían que realizar una inversión que reduciría que su beneficio. Entonces, y esto, o sea, y les digo, es un ejemplo que nos dice, a ver, tenemos un montón de empresas concesionarias que tienen estos microbuses, estos autos muy viejos, el servicio es malo, es caro, contaminan. ¿Y por qué lo pueden hacer? Pues porque la ley lo permite o la corrupción lo permite. Pero, ¿qué pasaría si cambian las condiciones en las cuales ellos tienen que producir? Ah, tendrían que actuar en consecuencia. Eso por un lado, ¿no? Dice, la empresa no sabe al momento si va a poder producir en las condiciones deseadas. Voy a ir a otro ejemplo. La empresa, desde los 70 y ahorita que lo veamos mucho más adelante con las otras lecturas, las empresas vieron cómo, las grandes empresas, ¿no? Principalmente las americanas, vieron cómo iba disminuyendo su tasa de beneficio. Y aquí mi pregunta para ustedes sería, ¿y cómo logro aumentar mi tasa de beneficio? Pues vendiendo más y haciendo innovación, dando mejores precios. Pero lo que hicieron muchas empresas, en lugar de hacer esa innovación, porque había una gran incertidumbre, lo que hicieron fue tratar de ser competitivos a costa de quién? A costa, ¿no? De los trabajadores en términos salariales. Y empezaron una lucha contra los sindicatos y empezaron una lucha para tratar de bajar los salarios, eliminando, es decir, los sindicatos y la contratación colectiva. Entonces, y todo esto ha ido evolucionando. Lo tuvimos aquí en el caso de México con toda la reforma laboral y con toda esta cuestión que hace unos meses, ¿no? Estaban echando hacia atrás, que fue lo de la subcontratación. Entonces, les cuento, ¿no? Que a mí me sorprendía que yo venía escuchando la radio y decían, ay,
Mi hermana está muy feliz. Ah, ¿por qué está muy feliz tu hermana? Ah, es que ahora con la nueva ley del trabajo, mi hermana, ¿qué crees, no? Que es mamá y que nada más tiene 3 horas para trabajar. Entonces ya la pueden contratar por 3 horas. Es que bueno, esta ley sí ve por nosotros, ¿no? Entonces, si ustedes ven ahí las estadísticas de INEGI para ver si estamos desempleados o no, dicen con que el trabajador o con que la persona haya trabajado 1 hora la semana pasada y estuvo empleado. ¿Vale? Entonces, todas estas reformas laborales, esta flexibilización del trabajo, ¿a quién ha ayudado? Al trabajador, ¿no? Ha ayudado al empresario. Y entonces, los empresarios han utilizado este poder económico, este poder político, al menos en el caso mexicano, que han ido tratando de tener a lo largo del tiempo. ¿Para qué? Para tener ese derecho de picaporte sobre el Estado, ¿no? Y actuar de manera conjunta modificando leyes que no les convienen. Entonces, por eso nos dice, yo como trabajador, que, que la empresa pueda producir en las condiciones que tiene planeada, también dependen de si yo como trabajador acepto de manera individual y colectiva las reglas de trabajo que me ponen dentro de la empresa y los derechos, ¿vale?, que a mí me van a dar esa aceptación de esas reglas. Entonces, bajo el actual esquema laboral que estaba esta cuestión de la subcontratación, muchas personas aceptaban trabajar para una empresa, pero estar contratadas con otra, ¿por qué? Pues porque no hay trabajo. Y entonces el empresario depende de qué? De que el trabajador de manera individual o colectiva acepte las reglas de trabajo que impone, porque eso depende si sus costos aumentan o disminuyen. ¿Vale? Entonces, hasta aquí ya vemos, ¿no? La primera obligación, la empresa tiene que obtener un beneficio medio, para no entrar en competencia, pero también la empresa, detrás de esta obligación, tenemos que la empresa tiene una gran incertidumbre respecto a si va a poder vender la cantidad que espera, al precio que espera, y también si va, en este caso del trabajo, si va a poder producir en las condiciones planeadas y si estas condiciones son aceptadas de manera individual o colectiva por el trabajador. Aquí nos falta otra obligación, ¿no? Y eso no va tanto del lado de la empresa, sino va del lado de los trabajadores. Y dicen, nosotros como trabajadores estamos obligados a qué? En esta libertad estamos obligados a ponernos una camiseta muy bonita con una M aquí en el frente, ¿no? Con diamantina o lentejuelas o lo que ustedes busquen y manden para que se haga más atractiva y salir allá afuera al mercado de trabajo, estar brincando para que todos compren esta mercancía. ¿Qué mercancía? Nuestra fuerza de trabajo. Y entonces la compra de esa mercancía fuerza de trabajo va a depender de qué? De las competencias que tengamos, de nuestras habilidades, de nuestra formación profesional, ¿ok? Entonces, esas son nuestras competencias, pero recuerden que estamos en un medio ambiente que está cambiando. Y entonces, ¿qué pasa con, ahora, fíjense, con toda esta cuestión de la inteligencia artificial? Han salido diferentes documentos que dicen, oye, como muchos trabajos ahora con la inteligencia artificial, pues van quedando en decadencia, porque ya no es necesario que haya una persona que esté haciendo eso si se puede hacer de otra manera. Piénsenlo ustedes ahí en las plazas comerciales, que antes para salir, y ya son muy poquitos los que lo hacen, ¿no? Antes para salir, tú primero ni te cobraban. Bueno, por el día que empezaron a cobrar, tú tenías tu boletito y al final había casetas, ¿no? Y esas casetas había una persona que te cobraba. Pero ¿qué pasó? Que empezaron a ver estas maquinitas, ¿vale? Y estas maquinitas tú ya haces tu pago dentro de la plaza comercial y únicamente lo insertas a la salida. Si hay algún problema, hay 1 o 2 personas que están viendo el correcto funcionamiento de la máquina, ¿vale? Pero imagínense cuántas personas no quedaron desempleadas en función de esta introducción de una nueva tecnología. Vamos a otro caso también que está en los supermercados. Generalmente cuando nosotros queremos pagar, pues están las filas. Pero ahora ya todos los supermercados implementaron, como en Estados Unidos de hace mucho tiempo, esta zona
para el autocobro. Entonces tú vas pasando tus productos, ¿no? Ahí también hay una persona que tiene que estar atenta por si alguien no sabe, hay algún problema en la maquinita como que se atora, ¿no? Pero también nosotros como consumidores, pues dices, estar formado, yo me cobro, yo no doy para eh, los 10 pesos o 20 pesos que le des a la persona que te ayude a embolsar, dices, me lo ahorro, ¿no? Entonces tú haces todo eso, pero las personas que antes estaban desempeñando esa actividad, pues se quedan sin chamba. Entonces, ¿qué tienen que hacer estos trabajadores? Pues cambiar sus competencias, estudiar algo, ¿no? ¿Por qué? Porque de otra manera, pues se van a ver desplazados. Entonces, ¿qué tienen que hacer estas personas o todos nosotros, ¿no? Ahora, como van cambiando las cuestiones allá afuera, pues tenemos que quizá ya no es suficiente con el inglés, sino es ahora indispensable que estudiemos chino, ¿no? Desde hace ya bastante tiempo. O ahora es importante que nos reforcemos las cuestiones en el manejo de la inteligencia artificial o de qué manera yo puedo ser un profesionista más eficiente, quizá dominando ciertos softwares, no lo sé. Entonces, tenemos que ir cambiando nuestras competencias conforme va cambiando también este medio ambiente. ¿Para qué? Para que podamos seguir vendiendo nuestra fuerza de trabajo. ¿Y qué pasa si en este momento, aquí en la zona centro, no hay trabajo, pero ahora en el sur, con toda esta inversión en infraestructura que está haciendo el gobierno, con estas cuestiones de los polos de desarrollo para el bienestar, se están creando empresas y están contratando trabajadores? También los trabajadores se están viendo obligados a qué? A migrar conforme hay una deslocalización o una relocalización del capital. ¿Vale? Entonces, esto también es interesante. Esta obligación, les decía, la segunda obligación está vinculada con nosotros como trabajadores y como aquellas personas que ofertamos nuestra fuerza de trabajo. Tenemos que tener esa flexibilidad para cambiar nuestras competencias y poder migrar conforme lo requiere el capital. De otra forma, como dice en el primer párrafo, como le sucede a la empresa, entramos en competencia y somos eliminados o no nos ponemos. ¿Vale? ¿Y esto por qué es importante? Y con esto ya voy a ir cerrando esta idea. Fíjense. Entonces, hablábamos del beneficio, ¿vale? Entonces, y decíamos que qué han hecho las empresas en los últimos años. Y cuando digo últimos años, estoy hablando 30 años, 40, ¿no? Lo que han hecho las empresas es vulnerar, ¿no? No solamente las condiciones de trabajo de los trabajadores, sino también vulnerar su representación colectiva y vulnerar, pauperizar, ¿no? A un sector muy importante en términos salariales, ¿vale? Entonces el salario iba en picada, apenas ahora con este gobierno que lo aumentó eh, de manera importante. ¿Y por qué es importante esto, chicos, de los salarios? Porque muchos empresarios ven al salario que pagan como un costo, pero no se dan cuenta, ¿vale? Y más, estamos hablando del 93% de la planta productiva industrial en México, de las MIPIMES, ¿sí? Que son empresas que mayoritariamente el grueso de sus productos o de sus servicios se demandan y se venden dentro del territorio nacional. Entonces, esas empresas necesitan que vender internamente. Pero entre peores salarios se paguen, ¿vale? Entre peores salarios se paguen, las personas tienen menor poder adquisitivo y el mercado para estas MIPIMES se hace cada vez más chiquito. Se dice, se constriñe el mercado, ¿vale? Entonces dice, los empresarios, y como ese dicho mexicano, te das un balazo en el pie, en el sentido de que, ¿qué? Que no se dan cuenta que al final, regresemos a este esquema de Marx, ¿no? Dinero, mercancía, que para pasar de mercancía a dinero incrementado, ¿sí? Para pasar de esta esfera de la producción a la circulación tenemos que vender, pero esa venta depende de quién, de la demanda de los asalariados que cada vez van viendo cómo se merman más y más y más y más, ¿sí? Sus niveles salariales. Entonces, esto es importante. ¿Y qué pasa entonces con esta incertidumbre respecto a la venta? Pues se hace más alto.
ya de por sí, ¿no? La producción y la venta están separados en tiempo y en lugar. Si tú ves cómo se va deteriorando el poder de compra de los asalariados, pues la incertidumbre respecto a si vas a vender lo que quieres vender y en el precio que lo quieres vender y en el tiempo que lo quieres vender, pues aumenta. Entonces, mañana vamos a platicar de qué manera puede la empresa, a través de una estrategia, disminuir, ojo, no estoy diciendo eliminar, disminuir la incertidumbre respecto a qué, ¿sí? A la venta efectiva de sus productos y la incertidumbre respecto a producir en las condiciones planeadas. Vamos a ver qué puede hacer la empresa y vamos a ver si esto es suficiente. Y si no es suficiente, ¿de qué otra manera se puede ayudar a que la empresa disminuya la incertidumbre respecto a la venta? ¿Vale? Entonces, dejo hasta acá de compartir y los escucho si tienen, bueno, y escucho a Eric para saber si tienen alguna duda respecto a lo que vimos ahorita. ¿No? No, bueno, de mi parte de momento no, profesor. Ok, a ver, entonces pauso la presentación, aquí ya pauso la grabación.